Señor, porque tú eres un Dios grande, maravilloso, todopoderoso. Te damos las gracias por un día más de vida. Te damos las gracias por cada una de las cosas o detalles que recibimos cada momento de tu parte. Y ahora queremos alabarte y glorificarte mediante estos himnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie para poder entonar alabanzas a Dios. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, mi brillo, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande es, oh Jehová. De corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos porque nos has dado la voz para poder alabarte y glorificarte. En esta mañana queremos pedir que tu Espíritu Santo esté junto a nosotros y que todas aquellas músicas que no son adecuadas puedan servir solo de ejemplo, pero que después todo eso pueda marchar de nuestras mentes. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días de nuevo. Bueno, hoy vamos con el 8º tema. Hemos estado viendo todos estos temas y ahora estamos en el 8º tema. Estamos hablando de la evolución de la música en la actualidad. Ayer estuvimos viendo el movimiento 4 y vamos a ver el movimiento 5 y último antes de pasar a lo que es la música cristiana contemporánea. Hasta ahora solo que hemos visto la influencia de la música que ha habido, la secular y la cristiana en un principio, pero después hemos destacado más la música secular. Pero a partir de mañana es muy importante que vengáis porque vamos ya a ver músicas cristianas contemporáneas. Todas las músicas que veamos serán cristianas. Vamos a ver hoy desde 1980 al 2025. Empezamos con la década de los 80, cuando llegaron los años de esta década, la música disco se estableció y el rock se dividió en categorías más definidas como rock suave, rock duro, pop rock, country rock, entre otros. Yo he crecido con esta música. Cuando yo era pequeño nunca había escuchado absolutamente ninguna música de secular. En mi casa nunca se había escuchado eso. Y cuando yo empecé a ir después de la primaria, la secundaria, fui a un colegio, a un instituto que estaba a unos 25 kilómetros de donde yo vivía y venía un autobús o una flota, no sé cómo lo llamáis aquí, que nos llevaba, o micro, que nos llevaba desde mi casa hasta ese instituto. Y ahí es donde empecé a escuchar la música de esta década, de los 80, los 90, porque colocaban la música de la radio, que era los 40 principales del momento, ¿no? Lo más importante que había en ese momento de la música secular. Y empecé a escucharla. Y a partir de ese momento pues empecé a escucharla también en mi casa, tristemente. Y fui influenciado por todas estas personas que veis ahí. Bueno, el Freddie, ¿cómo se llamaba este? Freddie Mercury. Este no me gustaba, ¿vale? Y Michael Jackson me gustaba algunas cosas, que es el de rojo. Y de Madonna, pocas cosas de ella. Bueno, seguimos. Una lástima haber tenido que ir al instituto y poder escuchar esto. Y bueno, gracias a Dios pasó eso a la historia. La raíz de todos estos géneros provienen de la base que era el rock and roll, originalmente rhythm and blues o ritmos y blues del jazz. Este señor, Berendet, dice en su libro lo siguiente: fue periodista, escritor, crítico y productor discográfico del jazz. Tener un interés activo en el jazz significa trabajar para una mayoría, porque la música popular de nuestro tiempo se alimenta del jazz, es decir, está presente en las series de televisión, en la radio de música, en los vestíbulos de los hoteles, en los ascensores, en los centros comerciales y en las películas. Este tipo de música, como no es tan fuerte, pues finalmente llega a muchísimas personas y suele ser aceptada por todos, pero eso no quiere decir que sea correcta. También dice toda la música que bailamos, desde lo que escuchamos el otro día, el Charleston, hasta el pop, o el funk, o la música disco. Todos estos sonidos que a diario nos engullen, es decir, que están continuamente presentes, provienen de pues podríamos decir, ese jazz. Porque el ritmo vino a la música occidental a través del jazz y la raíz del jazz era pues lo que ya vimos que procedía del vudú.
Ahora veamos lo que dice otra persona, un experto en batería. Mike Hart dijo lo siguiente: donde quiera uno mire en el planeta, la gente usa tambores para alterar la conciencia. He descubierto, junto con muchos otros, el extraordinario poder de la música, especialmente la percusión, para influir en la mente humana y el cuerpo. Ha habido muchas ocasiones que he sentido que los tambores me llevaban a una puerta abierta, es decir, a otro mundo. Vemos claramente que al usar los tambores de manera inapropiada, porque ya estuvimos viendo que puede ocurrir que en alguna canción podemos tener los tambores, pero tocados adecuadamente está bien, pero tocados inadecuadamente, marcando los tiempos débiles como fuertes, como vimos el otro día, pues tiene pues, sus repercusiones en nosotros. Es difícil determinar el momento exacto en que desperté al hecho de que mi música, la tradición de mi rock and roll, tenía un lado espiritual, que había una rama de la familia, la rama del vudú, que mantenía las antiguas conexiones entre el tambor y los dioses. En un estudio de alta tecnología, de frecuencias bajas, es decir, donde suenan esos boom, boom de una forma muy grande, el reportero Jason Smith dijo algo muy interesante, dicho por Lori Basnektar, que era un importante disc jockey. Dijo lo siguiente: los espectadores de Basnektar, de alta tecnología en las frecuencias bajas, tienen el sentido primitivo futuro de juerga total, que resulta de la unidad tribal con la participación de las personas que están escuchando, de la audiencia. Esto se pondrá realmente tribal para que todos se pongan en unidad en los clubs. Es decir, que finalmente este tipo de música hace que todas las personas finalmente se comporten de una forma parecida. Voy a poner un ejemplo de esta música. Realmente esos tambores nos están recordando a lo que vimos sobre la música que se utilizaba en el vudú. Bueno, también me gustaría hablar de la música electrónica o electronic dance music. Aparece en 1980. Esta música está compuesta por diferentes géneros de música electrónica. Está orientada principalmente al baile y se caracteriza por estar realizada con sonidos sintéticos y orgánicos pregrabados en un estudio, es decir, que ya se preparan para que se escuchen normalmente en conciertos grandes. Tienen unos ritmos bien marcados y repetitivos y con letras pegadizas, pudiendo incorporar voces o música de instrumentos. Es decir, lo que hacen es coger música actual, la música que se está escuchando en un país, y después ellos hacen las mezclas pertinentes para que finalmente el que esté escuchando también disfrute de cada una de las músicas que ha estado escuchando y está acostumbrado a oír cada día. Usualmente se usa naturalmente el compás 4x4 con variaciones en el tiempo, porque este compás se puede marcar fuertemente los tiempos débiles, como hemos dicho ya muchas veces. En los últimos años, la música de baile electrónica se ha convertido en el género más popular de la música electrónica, llenando estadios en diferentes ciudades del mundo, en donde decenas de miles de jóvenes entran en un eufórico frenesí, esperando a que el disc jockey, el que controla todo eso, aumente los bajos y los eleve a la demencia colectiva. Escuchemos un ejemplo de esta música, que también no solo daña nuestra audición, sino también nuestro lóbulo frontal. Entonces vemos cómo finalmente, escuchando eso durante tanto tiempo, las personas realmente pierden su lóbulo frontal en ese momento, las ondas beta se desconectan, como estuvimos hablando, y pues se dejan llevar por el movimiento y por el frenesí y por los que están a su lado.
También escuchemos otro ejemplo de música que se utiliza mucho en las discotecas, se utiliza mucho en los gimnasios. Que por cierto, yo era una persona que iba mucho al gimnasio durante toda mi vida, he estado yendo a todos estos lugares y pues hasta que me di cuenta hace ya bastantes años, por lo menos 20 años, me di cuenta de que sí, estaba muy bien hacer ejercicio en un gimnasio porque había muchas actividades diferentes, pero finalmente esta música es la que continuamente estaba escuchando mi oído durante las horas que estuviera en el gimnasio. Entonces, pues finalmente me di cuenta de que no debía de ir al gimnasio porque esa música no me ayudaba. Y entonces, pues tuve que yo crearme mi gimnasio en mi casa y mi forma de hacer ejercicio que no fuera en esos lugares. Sí, tienes muchas posibilidades, tienes muchas cosas y realmente pues está muy bien, pero por otro lado, pues está esta música y otras cosas, como gente que es muy... Bueno, ya, sigamos. Problemas de audición podemos tener cuando escuchamos este tipo de música. Los auriculares son básicamente un par de pequeños altavoces, lo que nos ponemos en los oídos. Si produces música a gran volumen, tan cerca del tímpano, podrías perder la audición. Aunque te resulte difícil de creer, los auriculares de tapón pueden dañar tu oído de la misma manera que una sierra de cadenas. Estos motores generan aproximadamente 100 decibelios de potencia. En menos de 30 minutos pueden comenzar a dañar tus oídos, aunque quizás sea levemente, pero si continuamente utilizamos la sierra y no nos colocamos pues, estos aparatos para que el ruido disminuya, pues podemos realmente ir perdiendo audición. Mi padre era carpintero y estaba siempre con las máquinas y pasados los años pues perdió audición y ahora tiene que llevar audífonos por estar continuamente escuchando todo eso y no colocándose algo que en aquel tiempo pues nadie se imaginaba, ¿no? Y no se puso nada para prevenir todo eso. Un reproductor de música MP3, celular, etcétera, al 70% de su máximo volumen genera aproximadamente 85 decibeles. Al 70%. Si lo aumentamos, prácticamente nos vamos a poner como cuando estamos con una sierra. Si subes el volumen y escuchas durante largos periodos de tiempo, podrías correr el riesgo de perder la audición de forma permanente, pues quizás no cuando uno es joven, sino cuando eres más mayor, perderlo. Tenga mucho cuidado con esto y mejor escuchemos el sonido de los pájaros que aquí pues podemos disfrutar. Más en esta época de la década de los 80 aparece la cadena MTV, ¿vale? Y entre los cantantes más importantes se encontraba esta mujer llamada Madonna, que todavía está viva. Fue una de las principales artistas, encontró inmensa popularidad comenzando en la década de los 80 al empujar los límites sensuales en la música comercial y con imágenes provocativas en sus vídeos. Rápidamente se convirtió en un icono en el vestido, en la actitud y en el comportamiento. Incluso hasta las familias, los padres se quejaban por este tipo de música e incluso se quejaban porque la vestimenta que llevaba pues realmente parecía que era otra cosa en vez de lo que era, que ya sabéis por dónde voy. Tenemos un ejemplo aquí. Aquí vemos los mismos sonidos polirrítmicos que hemos hablado ya en pasadas ocasiones. Entonces vemos cómo las chicas de aquel tiempo empezaron a idolatrar a Madonna como un referente muy importante de aquel tiempo. El biógrafo André Morton comentó de ella: aquí estaba una mujer que se vestía lujuriosamente y se comportaba mal. Sin embargo, lejos de ser castigada por sus comportamientos, era recompensada con creces. Yo he escuchado también un poco la historia de esta mujer y sé que ha pasado por momentos muy complicados y recibió abuso y otras cosas,
pero finalmente el ejemplo que dio al mundo no ha sido un ejemplo muy bueno. Luego aparece otro personaje también en esa década, que era Michael Jackson. He puesto esta imagen porque fue la que le impulsó cuando vemos ese vídeo de los zombies por ahí, ¿no? Entonces tuvo mucho éxito porque ya falleció. Conocido como el rey del pop, también padeció bajo el cautiverio de las mentiras de Satanás. Aquí tenemos un ejemplo de de una de sus canciones. Cuando escuchamos las canciones de Michael Jackson, y yo las he escuchado cuando yo era joven, muchas, se podía ver claramente lo bien que estaban estructuradas sus canciones y los sonidos polirrítmicos que estaban todos muy calculados y todos sus conciertos lo perfeccionados que estaban para que causaran en la audiencia un gran éxtasis o que realmente les tocara mucho, ¿no? ¿Por qué crees que era, y se le llamó el rey del pop, por qué creéis que se le llamó así? Porque él estaba atrapado en el poder de todos estos ritmos que ya estuvimos viendo que procedían del vudú. La música es el ídolo que adoran muchos profesos cristianos. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en un canal para tener acceso a las mentes de la juventud. También nos sigue diciendo, servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios. Trabaja con los medios que ejercerán la influencia más poderosa para mantener el mayor número de personas sometidas a una agradable vanidad mientras ellas quedan paralizadas por su poder. Bueno, aquí tenemos algunos de los más importantes cantantes de los 80 y ahora vamos a hablar de la década de los 90. Había tres cosas fundamentales que tenían las canciones de esta década. Filosofía de haz lo que quieras, todo está bien, como veíamos con Aleister Crowley, con Anthony LaVey. Contenido sexual en sus canciones, todas tenían su contenido sexual, sino en la letra, en la forma de moverse, en la forma de exhibir sus cuerpos. Ritmos fuertemente acentuados como el funk, que es este sonido. La homosexualidad comienza a promoverse de una forma escandalosa y también se hace presente el reggaetón a partir de un cantante llamado Vico C. O no sé cómo lo decís, C o C, no sé. Comencemos hablando del reggaetón. Y también el grunge se hizo presente en la primera parte de la década de los 90. El reggaetón tuvo sus inicios en Panamá, pero este popular estilo musical se acuñó definitivamente en Puerto Rico, de la mano del cantante Vico C. Esta tendencia musical es el resultado de la fusión del reggae jamaicano, con este otro, que es el hip hop norteamericano. Con ese tipo de músicas, estas dos, las escucho muchísimo cuando voy a Santa Cruz. En España este tipo de música no se escucha tanto, pero aquí es, wow, muchísimo, muchísimo. Y el hip hop se origina en el sur de Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, por afroamericanos durante la década de 1970. Así que podemos decir que el reggaetón procede de raíces del vudú porque procede de todos estos anteriores que ya vimos que procedían del vudú. Veamos un ejemplo de reggaetón que es un poquito así simpático, pero realmente es reggaetón. Vamos a escuchar. ¡Oye, Bebico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo. ¿Vale? Hablemos ahora del grunge que se hace presente en esta década de los 90. El grupo principal de este tiempo son los Nirvana. Seguramente a mí no me gustaban nada esta gente,
pero estaban ahí. Su cantante principal se llamaba Kurt Cobain, o algo así, cantante principal de este grupo de Nirvana. Ellos también tenían un parecido a los Beatles, pero un poquito más modernos, un poquito más provocadores. Dijo que su objetivo personal era drogarse y adorar a Satanás. Estaba obsesionado con Anthony LaVey, que era el que hizo la Biblia de Satanás, como estuvimos hablando, y que era un seguidor de de Aleister Crowley. Veamos un ejemplo de su música. Rape me again. En la revista Spin clasificó al grupo Nirvana como la banda de mayor éxito de esta década, de los 90. Sabiendo todo esto, a nadie le gustaría estar escuchando este tipo de música ni ver a estas personas con pelos largos consumiendo drogas o con cara de pocos amigos. Y uno podría decir, bueno, como esta gente vive de esta manera, pues no voy a escucharla. Pero, ¿qué diríamos de esta otra mujer? Bueno, aquí. Tori Amos, no sé si la conocéis, pero parece una chica, bueno, pues esta no ha roto un plato en su vida, es decir, que parece que no haya hecho nada. Ella tiene una canción titulada Crucifix, o Crucificada, ¿verdad? Que suena así. Esta canción dice que ella está cansada de estar en cadenas. Dice, ¿para qué nos crucificamos si nada de lo que hacemos es suficiente bueno para ti? Así que ella está hablando de ser cristiana aparentemente, pero en otra canción que ella hizo nos damos cuenta que ella de cristiana tenía poco. Esta canción tiene como título Padre Lucifer. Y decía que quiero casarme con Lucifer, no considero a Lucifer una fuerza mala, siento su presencia con su música, siento cómo viene y se sienta en mi piano, porque tocaba el piano cuando ella cantaba. Escuchemos un poco de esta canción. Bueno, veamos ahora lo que decía Aleister Crowley, también en otro libro que él escribió, o bueno, que escribió otra persona, no él, un ser superior, como decía él, que era naturalmente Satanás. En su libro Magia sin lágrimas dijo lo siguiente: la familia es el enemigo público número 1. El diablo quiere destruir a la familia nuclear que Dios instituyó, padre, madre y los hijos, y no como dos hombres con un niño o dos mujeres con niños. Prefiere él, pues, dos mamás, dos papás. Ha estado haciendo este trabajo durante muchísimos años y el enemigo eso es lo que quiere, desestructurar la familia por medio de todo esto. En 1 Tesalonicenses 4:1 se nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que está ocurriendo ya hace tiempo y en la actualidad. Espíritus engañadores están impresionando las mentes a través de la música, diciéndonos que haz lo que quieras. Entonces cualquier música que escuchemos que vaya a llevarnos a esto, finalmente deberíamos de eliminarla de nuestras vidas. Hoy es un nuevo día para poder apartarnos totalmente de todo esto. Yo no os conozco realmente, no sé si vosotros antes de llegar a este lugar escuchabais música secular. Sois jóvenes y puedo entender que sí, que podéis algunos haber estado escuchando ese tipo de música, pero estáis a tiempo para tomar la decisión de eliminarla de vuestra vida. Yo no la eliminé cuando tenía vuestra edad porque no lo entendía. Si vosotros lo podéis hacer ahora, que sois más jóvenes, podéis quitar mucha basura del futuro. ¿De acuerdo? En Romanos
8:1 nos dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que si habéis escuchado lo que hayáis escuchado, pero decididamente vais al Señor y le pedís que Él os ayude para que esas músicas no entren ya en vuestra vida, pues naturalmente Él poderosamente hará un milagro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, el Señor obra grandes milagros en nuestra vida. Algunos pueden decir, después de escuchar todo esto, que bueno, yo no escucho música vodú, ni siquiera escucho rock duro, no escucho la música heavy metal, solo escucho música country, pop romántica y otras cosas parecidas. Pero el problema es que la mayor parte del pop y las diversas formas de rock tienen ritmos enérgicos sincopados, como vimos ya, y con la filosofía satánica de haz lo que quieras. Aquí tenemos a Cristina Aguilera, también ya quizá más conocida por vosotros. Al principio parecía en sus primeros álbumes, pues una chica normal, pero tras este álbum, Una diablesa muy sexy, pues vimos cómo la transformación fue total de lo que al principio cantaba a lo que después empezó a cantar. Vamos a ver 2 ejemplos de los primeros álbums que ella cantaba. Más allá de tus labios, del sol en las estrellas. Y el cambio que hizo de un álbum a otro. El vídeo os lo he quitado porque es muy obsceno, así que lo quité. Tenemos otra que también era de estos tiempos, Beyoncé. Normalmente los artistas o los cantantes tienen un alter ego. Me explico. Aquí tenemos la imagen de una portada de un álbum, que es la de la parte de vuestra izquierda. Que bueno, dentro de lo que cabe, aunque está en una forma pues no muy adecuada, más o menos podemos decir que está bien. Pero luego tenemos a la derecha su alter ego. Ella normalmente en los álbums, sobre todo antes, ahora ya no sé yo cómo lo hacen, pero antes estaba la carátula, la parte de delante, donde estaba el de la izquierda, y en la parte de atrás de la carátula del CD estaba la otra, que era el alter ego. Ella era una cristiana que cantaba sus canciones, pero finalmente se fue a cantar canciones seculares, y ella decía que cuando subía a los escenarios no era ella, que realmente cuando ella se veía en algunos vídeos decía, wow, esa no soy yo. Y entonces decía que era su alter ego, su otra persona, su otra personalidad. Entonces todos los cantantes, normalmente los más importantes, tienen su alter ego, es decir, ellos son personas normales, pero su alter ego es cuando se cambian, se transforman, están en los conciertos y muchas veces no saben ellos mismos ni cómo se mueven ni lo que hacen, porque están muchos de ellos poseídos por el enemigo. La vestimenta que vemos ahí de Beyoncé, pues ahí está la forma de lo que habíamos dicho, esto del centro es el diablo, ¿vale? ¿Ok? Seguimos, bueno, esto ya lo he dicho. También en ese tiempo aparece Eminem, posiblemente uno de los letristas más despreciables en la actualidad. Ha sido aclamado por la revista Billboard como el mejor artista de la década. Este es un cantante de rap y de hip hop que canta, o mejor dicho, rapea. Tiene millones de seguidores. Él es conocido también como Slim Shady, que es su alter ego, ¿vale? Igual eso no lo conocíais, pero... Eminem, que también se llama su alter ego, Slim Shady, son solo los malos pensamientos que me vienen a mi mente. Mi alter ego es Slim Shady. Soy 2 personas diferentes, teniendo 2 lados distintos de mí, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo en un concierto. Bueno, en 2009 se convirtió en el rapero más exitoso de todos los tiempos. Se dice que es una de las figuras más influyentes del siglo XXI. Y bueno, aquí tenemos
En el 2010 su música generó 194 millones de transmisiones en el Internet. Escuchemos ahora un ejemplo de una canción de Eminem con la actuación de, ¿cómo se llamaba? De Rihanna, que era también una estrella de pop. Es decir, a la gente que no le gustaba, pues quizás el estilo del cantante Eminem, pues hicieron una fusión de dos canciones para que finalmente estuviera el pop también ahí mezclado y la gente pues empezara a agradarle más el estilo de música de Eminem, que era más rapear. Aquí tenemos un ejemplo, aquí están ellos dos. Aquí tenemos rapeando, ¿vale? Eminem. Y aquí hemos cambiado a música pop, totalmente diferente. Entonces intentaron enlazar esta música para que así a los que no les gustaba el rap empezaran a escucharlo y también empezara a gustarle, porque al final de estar escuchando una y otra vez las mismas cosas, pues al final el oído se acostumbra tristemente. Ahora hablemos... Bueno, un concierto, Eminem. Ok. Hablemos ahora de la música sad o triste. No sé si algunos la conocen. Es posible que alguno cuando se siente triste y tiene un mal día, ¿dónde está la música esta? Y se pone la más triste que existe en el planeta para decir, ya no puedo más. Este es mi último día de vida. Este tipo de música lleva a la tristeza y a la melancolía. No la escuchéis, eliminadla de vuestra vida. Normalmente aparecen estilos musicales como el cloud rap, rap emo y otros estilos parecidos. Muestra a los cantantes luchando con una depresión severa que es provocada por problemas varios o problemas relacionados con el amor normalmente. Aquí tenemos un ejemplo. Que me pido y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo, que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades que necesito, porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí. ¿Vale? Este tipo de música nos lleva finalmente a un estado más depresivo de lo que estábamos y debemos de acercarnos a Dios, y si tenemos que escuchar alguna música, pues elegir la música alegre, la música que va a cambiarnos de ánimo. Ahora hablemos de otros que se llama BTS o BTC o música K-pop, aunque últimamente no estaba muy ahí en boga porque tenían que hacer el servicio militar algunos de ellos y han estado por separado y todo eso, pero seguramente que se juntan en algún momento porque han tenido mucho éxito, sobre todo aquí en Bolivia o en Perú, no lo sé, pero aquí las bolivianas con los coreanos, madre mía. Es algo enfermizo, no sé. Su género de música incluye diversos estilos como el pop, el hip hop. Es que claro, ¡ay, qué guapos que son! Llevan mucha pintura, por eso... música de baile electrónica, rock o rhythm and blues. Ha llegado a ser el primer grupo en tener 4 álbumes número 1 en menos de 2 años, desde que los Beatles lo lograran en 1995, porque en cierta manera se han imitado un poquito a ellos, a los Beatles. Pero vamos a ver otra cosa de ellos. El grupo musical reveló en una entrevista K-Pop Station que antes de empezar con su carrera musical asistieron a un templo satánico. Ellos dijeron lo siguiente: le preguntamos al que dirigía la ceremonia si había alguna forma de hallar la fama mundial y él nos dijo que hiciéramos un pacto con el diablo. Entonces accedimos. Suga, uno de los integrantes del grupo, también dijo que el número 7 de sus integrantes era una forma de agradecer al demonio todo lo que había hecho por ellos. Así que, si os apetece seguir escuchándolo, sabiendo esto, pues allá vosotros. Veamos una canción. Esta canción lo que está hablando es una forma emotiva y oscura que representa una pesadilla de sentirse muerto en la vida. Y tenemos muchos más cantantes actuales que vamos a ver como rápidamente, como Ozuna,
Esto escucho mucho aquí. Él canta trap, latino, rap, reggaetón, rock, rap. Tenemos otro como Bonnie Lobby, como el reggaetón, canta cumbia, estilos tropicales, pop y retro pop. O tenemos también a Sebastián Yatra, que utiliza pop latino, balada, reggaetón. Esto se escucha mucho en esta zona. Por eso lo he puesto, porque es algo normal. Después también tenemos a Sam Smith con el pop que canta, rhythm and blues contemporáneo, soul. También tenemos a Bad Bunny, trap latino, hip hop, rap, reggaetón, entre otros. Después tenemos a otra cantante, Ariana Grande, con pop, rhythm and blues, entre otros. Tenemos a otro, Daddy Yankee, con reggaetón, hip hop, pop latino, trap latino, entre otros. Tenemos a Hasha, algo así. Balada romántica, country, country pop, electropop, funky, pop latino, pop rock. Y los que ya hemos visto antes. Más tenemos, este ya es más viejo, ¿vale? Pero ya en épocas pasadas ya estaba ahí. Tenemos también a Taylor Smith, tenemos a Harlan Higgins, tenemos a José Álvaro Osorio, tenemos a Drake, o Drake, no sé cómo se llama, Adele y Rihanna. A Lady Gaga, a Katy Perry, a Ed Sheeran, no sé si lo digo bien, ¿vale? Porque yo estos ya no los he escuchado, ya me desconecté de todo esto. Leona Lewis, a J Balvin, o algo así, a Luis, vale, pues sabéis bien, ¿eh? Cómo se dice. Selena Gómez, Natasha. Bueno, tenemos una responsabilidad muy importante y tenemos que tomar decisiones importantes. En pos de la santidad, Jerry Bridges dice, nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra voluntad. Tenemos que guardar nuestras mentes y emociones dándonos cuenta de lo que nos influencia y estimula nuestros deseos. Al hacer nuestra parte, veremos al Espíritu Santo actuando en nuestras vidas y enseñándonos a elegir correctamente. Hoy día, haz lo que quieras está en pleno auge. Los medios de comunicación dominantes han insensibilizado grandemente a todos para pecar. Y no solo en la música, sino en las películas, sino en la televisión. Así que si en vuestras casas, vuestra familia tiene una televisión, pues a no ser que sea algo realmente que sabéis que es bueno, es mejor que no lo veáis. Yo hace muchísimos años antes de casarme, que eliminamos la televisión. Porque realmente para una cosa buena que habían miles que no valían nada. Ahora tenemos el Internet y la televisión ya no es tan importante como era en el pasado, porque antes no estaba el Internet. Pero ahora tenemos el Internet y con un solo clic podemos ver cosas inadecuadas, sea musicales o no musicales, sea películas o no películas, cualquier cosa. Está al alcance de 5 dedos o de un dedo o 2. Entonces debemos de ser cuidadosos y antes, si tenemos algún problema con alguna adicción de este estilo, antes de abrir Internet, hagamos una oración y pidamos al Señor que dirija nuestros 5 sentidos para realmente ver, escuchar, oír, bueno, lo mismo, para que no nos confunda y nos aparte del propósito de estar cada día más cerca de Dios. Pero podemos decir, pero yo no escucho música secular, pues puede ser que alguno de vosotros no escuche música secular y me parece genial, ha dado un gran paso. Solo escucho música cristiana.
Pero el reto es que en la mayor parte de toda la música cristiana que se produce hoy hay muchos problemas que hacen difícil escucharla al cristiano que realmente está informado como estáis siendo informados vosotros. Recordad que en la música cristiana lo importante es el mensaje, pero la música del mundo se está interponiendo en la música cristiana. Y al final podemos ver una letra hermosa, pero después influenciada por una música inadecuada con ritmos inadecuados. Y finalmente pensamos que eso nos va a acercar a Dios porque tiene una letra maravillosa, pero está lo otro, la música, que también es importante. La palabra de Dios declara en Romanos 12:2 lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo, y creo que es cierto, que estamos en tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios y nada de jugar con la música de Satanás. Estamos en tiempos de tener un encuentro con Dios cada día más intenso, más verdadero, para que realmente Dios transforme todo lo que haya que transformar en nuestra vida. Y la música también es algo que tiene que transformar. Y puede ser triste que nosotros finalmente nos dejemos influenciar por música cristiana contemporánea, que el mensaje de la letra sea bueno, pero que nos dé igual el tipo de estilo musical. Pero eso no nos va a ayudar a tener un encuentro más cercano con Dios. Entonces, en mi experiencia personal, así ha sido. Cuando yo era joven, como he dicho antes, escuchaba solo, cuando era pequeño, música de la iglesia, porque no había sido influenciado por la música del exterior. Cuando fui al instituto, en ese trayecto de casi 30 minutos en el autobús o la flota o el micro, estaba escuchando continuamente ese tipo de música y empezó a gustarme. Y empecé a ir a la iglesia, escuchar la música de la iglesia, que en aquel tiempo la música de la iglesia no era lo que es ahora, y después cuando estaba durante la semana escuchaba la otra música. Y yo vivía dos vidas, la vida del instituto con ese tipo de música y después la vida de la iglesia pues escuchando esa música adecuada. Hasta que poco a poco, hace ya muchos años, me di cuenta de que tenía que eliminar toda la música secular. Y en aquel tiempo nosotros comprábamos los CDs o los cassettes, esos de cintas que habían, y eso se compraba todo. Y lo tiré y puse una bolsa enorme de música que tenía. Y más adelante me di cuenta de que en la música cristiana habían cosas que no nos servían, que no eran buenas, porque tenían estilos iguales de los que tenía la música secular. Y volví a tirar un montón más de música. Sí que es cierto que tiré álbumes que a lo mejor había músicas buenas y otras malas. Es decir, si por ejemplo hay un álbum que lo estáis escuchando y os dais cuenta de que de los 10 temas hay a lo mejor 3 que son buenos de ese cantante, o sea mujer o hombre, pues cogeros los 3 que son buenos y todo lo demás que no es bueno, eliminarlo. Ya es muy fácil, porque ahora lo tiro a la basura y se acabó. Yo no, yo lo tiré todo. Lo bueno, si veía un álbum que tenía cristiano, que tenía algo bueno y algo malo, finalmente lo tiré todo. Lo tiré todo. Y bueno, también me ayudó a lo siguiente: como me gasté mucho dinero en todo eso, pues me dolió mucho el haber perdido ese dinero. Pero me ayudó a no comprar nunca más algo que realmente no valiera la pena. Y vosotros ahora lo tenéis más fácil, porque entráis en internet y enseguida, me descargo esto, me descargo lo otro, me descargo, y se acabó, y sale gratis prácticamente. Entonces elegid bien lo que tenéis que escuchar. Y mañana vamos a ver lo que es la música cristiana contemporánea. Ahora vamos a ir más a fondo a lo que quizás nos duele más. Es decir, vamos a escuchar músicas que quizás
estamos viendo como que, wow, son muy bonitas, tal y cual, pero los estilos musicales no son adecuados. Yo lo voy a decir y vosotros finalmente haced lo que queráis. Pero una cosa, en este instituto, si hay alguna canción que finalmente vosotros decís, no, esta música la voy a escuchar aunque hayan dicho que no. Si la quieres escuchar en tus auriculares, allá tú y tu conciencia. Mientras no la escuche yo, no hay problema. Pero si la veo por ahí poniéndola en cualquier lugar ahí fuerte, pues me acercaré y la analizaremos, la música. Entonces digo, a ver, esta música yo creo que no está muy allá, vamos a ver. Y entonces la podemos ver y la podemos escuchar. Y entonces ver, y entre los dos, pues mira, pues sí o pues no, pues tienes razón, ¿vale? Para que así, porque hay veces que a lo mejor no sabemos realmente si una canción es adecuada o no, pues la vemos. Al igual que si vosotros queréis preguntar alguna cosa, la preguntáis. A partir de mañana, que vamos a tener un poquito más de tiempo, voy a dejar que también tengamos algunos minutos para que preguntéis alguna cosa. Si yo tengo respuesta, la daré. Si no tengo respuesta, me dejaréis el día para que la busque, para daros la respuesta. ¿De acuerdo? Porque yo no lo sé todo. Así que si tengo alguna duda de alguna pregunta que me hacéis, pues yo la buscaré para después daros la respuesta. Y bueno, pues hasta aquí y mañana ya pues os invitaría a que vinierais puntuales porque es interesante ya, porque nos metemos ya en lo más interesante, porque nos toca más de cerca. Bueno, pues oramos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por todo lo que nos das, gracias Señor por enseñarnos pues que hay músicas, sobre todo seculares, que nos han ayudado a que las mentes de cada uno de nosotros y del ser humano pues realmente camine por tus caminos, Señor. Queremos aprender a poder alabarte, glorificarte, escuchar cantos que nos lleven a un acercamiento más personal contigo. Y cuando yo escuche una música y quiera orar, pueda hacerlo con tranquilidad porque me ayuda a tener un espíritu más cercano a ti. Pero hay cosas que nos pueden alejar. Por eso, Señor, danos sabiduría para poder entender bien las cosas. Acompáñanos durante este día y gracias por todo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería comentar a los voluntarios que el miércoles vamos a tener, después del culto vespertino, una